¿Qué tal? Soy Lucía Pineda Ubau en 100% Noticias, el canal. Pues aquí estamos siempre calentando motores. Como les decía, ya muy pronto en 100% Noticias, pues vamos a estar con todos los fierros. Pero bueno, aquí en Costa Rica el domingo se va a realizar una movilización desde el exilio que está pues en pro de la unidad de los azul y blanco. Y están viniendo pues acá al país, a San José, una serie pues de jóvenes que estuvieron en las cárceles, tanto en el Chipote como en la Modelo de Tipitapa y también en las cárceles, en la cárcel de mujeres La Esperanza. Uno de ellos es este joven jinotegano Johnny Leiva, de 24 años de edad. A Johnny pues fue mi vecino de celda a celda en el Chipote. Johnny estuvo preso junto a su papá y junto a su hermano. Para su mamá era bastante complicado el hecho de, porque tenía que ir a visitar a Johnny en el Chipote en un momento y también iba a visitar a su marido y también a su hijo allá a la cárcel Modelo de Tipitapa, la de varones. Pero luego ya Johnny lo trasladan del Chipote a la Modelo, pues de alguna manera pues la señora pues se le facilitaban pues las cosas porque los tres estaban en un solo punto. Johnny pues fue liberado el pasado 20 de mayo, días después del asesinato de don Eddie Montes en el penal de varones allá en Tipitapa. Qué alegre verte, Johnny, es un gusto. Les quiero contar algo. Este muchacho, sus brazos, él tuvo un accidente de tránsito hace aproximadamente 3 años. Él me contó su historia cuando estábamos así como de celda a celda y comenzábamos a platicar, pues era con uno que los que yo pues platicaba y le podía ver el rostro. Y Johnny me comentaba que tuvo ese accidente, estuvo también en silla de ruedas en algún momento. Sus brazos no los podía mover, estaba en un proceso como de rehabilitación de sus brazos cuando la policía lo captura, pero aún así la policía lo inculpa y le imputó delitos que hasta que supuestamente moviste una ambulancia, ¿verdad? Como que colaboraste, así algo, era así, ¿verdad? Soy acusado de terrorismo y me acusan de haber golpeado e intentado quemar a la víctima, Pablo Israel Ramos. ¿Y de una ambulancia me hablabas también o no? La víctima fue bajada de la ambulancia. Y que supuestamente ustedes hicieron eso. Que yo lo bajé y lo arrastré sobre el adoquinado y lo golpeé en una cuneta. Entonces, esa parte, cuando él me contó esa historia, cuando estábamos en el Chipote, uno se quedó con la boca abierta, o sea, pero si este muchacho no puede ni mover los brazos. O sea, son las cosas insólitas, absurdas que han ocurrido en Nicaragua y desde ahí, desde que este muchacho no puede mover sus brazos, se les caía el caso. Incluso a Johnny, yo me acuerdo que cuando lo sacaban de la celda, allá en el Chipote, la policía lo tenía que vestir. Johnny se ponía así, con los bracitos, y entonces la policía ya le comenzaba a poner la camisa. Y entonces las cosas absurdas, o sea, la misma policía que le imputa esos delitos, lo vestía Johnny, le ponía la camisa a este muchacho cuando lo sacaban de la celda. Totalmente pues absurdo. Pero yo, bueno, Johnny también le tengo mucho cariño, les quiero decir, porque en los momentos que yo estuve sola en la celda, la número 36, estuve sola ahí en esa celda, ahí en el Chipote, pues Johnny me leía la Biblia. Él tenía un Nuevo Testamento y entonces yo no tenía Biblia. Y estar en esa celda como oscura, encerrada en 4 paredes, entonces, y estábamos, solo nos separaba como un pequeño patio, entonces nos veíamos las caras, Johnny y los que estaban a la otra celda con él. Entonces él me comenzaba a leer la Biblia, el Nuevo Testamento. Y yo siempre también le decía, Johnny, léeme un salmo, y él comenzaba. Entonces yo le decía, vos sos mi lector, ¿verdad, Johnny? Así es. Sí, para mí fue un gusto, Lucía. Quizás no fueron los mejores momentos habernos encontrado en las cárceles de auxilio judicial, conocido como el Chipote. Y hoy es una alegría verte de nuevo. Recuerdo que una vez le dije de que la había visto con ojos tristes, que ya no le brillaban. Y hoy veo lo contrario. Para mí es una alegría volvernos a encontrar y
y saber de que compartimos momentos ahí de tristeza, nos contamos muchas angustias. Son cosas que eran inhumanas, la verdad, en los lugares en los que nos encontrábamos, nosotros que estábamos privados de libertad. Y sí recuerdo que muchas veces escuchaba que me llamaban y yo decía, es ella, digo yo. Y buscaba un Nuevo Testamento que me había regalado un señor de Granada que tenía hemodiálisis, que lo conocí en la celda 34, si no me equivoco, y usted se encontraba en la celda 36, que nos habían trasladado ambos incluso, porque creo que estaba en la 37 y yo estaba en la 36 en ese momento, y después nos pasaron pues a diferentes celdas donde tuvimos la oportunidad de vernos los rostros y poder platicar muchas cosas que hoy en día pues resultaron ciertas, y creo que esto solamente lo pudo hacer la bendición de Dios. Recuerdo que un día platicando le digo, Lucía, una vez que salgamos de acá, a lo mejor quizás en algún momento nos vamos a encontrar nuevamente y vamos a tener la oportunidad de tener una entrevista, ya que esta es su profesión, brindarle la información a toda Nicaragua, parte de todo el mundo. Y pues hoy en día, hoy acá estamos, y el domingo estaremos presentes en la marcha, que es la invitación que han hecho diferentes gremios, y ahí estaremos apoyando por una Nicaragua que pronto la liberaremos de este dictador que ha hecho un circo, la verdad, con todos los casos de nosotros que hemos estado detenidos y que aún seguimos siendo asediados por el gobierno. Me gustaría que compartiera, Johnny, como manera de testimonio, el hecho de que vos incluso fuiste uno de los 40, tal vez presos en ese periodo que hubo, que hasta aceptó pues a Cristo en su corazón como su único Salvador. ¿Vos sentiste ese llamado? Recuerdo de que asistía a los cultos, cada quien en su celda, a como podíamos, cada quien cantaba un himno, un salmo, y había un momento en la prédica, y entonces recuerdo de que compartía celda con un señor que se llama, solo recuerdo por Santana. Él me hablaba mucho de la Biblia y me explicaba muchas cosas, y así pues pude compartirle muchos temas de la Biblia a Lucía, que fue un gusto, la verdad, pues darle ese alimento que era la palabra de Dios, ya que no teníamos otra manera de poder tener un mejor culto, sino de celda a celda. Como 2 días antes de ser trasladado, recuerdo que yo le pedí a Dios de que por favor me sacara de esa celda oscura en la que me encontraba, ya que en el Chipote no podíamos tener pero ni siquiera una sábana, estábamos completamente sin ropa, y entonces yo le pedí a Dios siempre, todas las noches, porque todos fuéramos liberados de todos estos delitos en los cuales no hemos cometido algunos. Y recuerdo de que eso como de las 9 de la noche, yo sentí algo detrás de mí, como que alguien estaba parado detrás de mí, y me dijo, acepta. Y yo me quedé y le digo, me volteé a ver y le digo, Santana me habló, le digo, no, hijo, me dice. Y entonces le digo, pero escuché que algo me dijo. No, eso fue ahora, me dice, que yo hablé con vos y te dije que buscaras más de Dios. Y en ese momento fue que yo decidí y dije yo, este es un llamado para mí, de parte de Dios, de que me acerque un poco más y que acepte a nuestro Padre Celestial, que fue en ese momento cuando yo acepté, y a los 2 días, si mal no recuerdo, fui trasladado a las celdas de La Modelo, Tipitapa, donde me encontré y conocí a don Eddie Monte Praslin, a quien arrebataron su vida en el sistema penitenciario Jorge Navarro. Contarle a la gente, porque bueno, en medio de que estábamos ahí, Johnny, pues solo nos conocíamos mucho por las voces. Ya fuimos pocos que nos conocimos como los rostros, pues yo te conocí a vos, así tu rostro, porque podíamos vernos pues a través de los barrotes, de unos barrotes. Entonces, pero muchos nos comunicábamos y ya sabíamos, está hablando Gustavo, está hablando el pastor, está hablando fulano. Entonces era mucho por las voces que uno se conocía, y es ahora que se han reencontrado, pues ya ahora pues que se dieron las excarcelaciones. El Chipote pues es un centro de tortura, pero los presos lo convertíamos en la noche pues un gran culto, en medio de en una iglesia, en medio de toda esa situación difícil,
pues la convertíamos en una iglesia. Tal vez si le relatás a la gente un poco de cómo se vivía ese culto, ¿verdad? Y cómo lo comenzábamos, incluso duraba a veces hasta 2, 3 horas porque habían varias interrupciones, porque a veces llegaban a sacar a un preso, a declaraciones, o pasaban que tal vez que la comida, creo que era el momento. Habían varias interrupciones que se daban pues en ese momento. Contarle un poco a la gente. Pues fue una experiencia muy dura haber estado preso, pero creo que todo tiene un propósito y el propósito en ese momento fue buscar de Dios para todos los que nos encontrábamos ahí. El culto era dirigido por un hermano de León, un doctor que se llama Gustavo. Estuvo detenido por manifestarse en contra de este gobierno. Y impartían el culto, cada celda tenía un lapso, un minuto, donde podía participar, ya sea por un canto, por un salmo, por un testimonio real de todo lo que estábamos viviendo. Pero en el transcurso del momento que estábamos haciendo el culto y todos atentos, escuchando, en ese momento se convertía en una iglesia. Decíamos que el Chipote iba a ser una iglesia, ya no iba a ser un centro de tortura donde nos hicieron mucho daño psicológico y físico. Y cada rato llegaban los funcionarios, la policía a callarnos. Recuerdo que llegaban a sacar presos, que el medicamento, y gritaban desde ciertos pasillos para que el culto fuera interrumpido. Pero sin embargo, eso no nos detenía porque en ese momento tenía más el poder de Dios, uno, que las palabras soberbias de los oficiales que se encontraban en auxilio judicial. Sí, a veces era muy dilatado, durábamos más de 3 horas, 4 horas, por muchas interrupciones que habían, ya que sacaban a un preso de investigación, porque lo ocupaban. Auxilio judicial siempre fue un lugar donde las investigaciones se llevaban más por la noche y de madrugada que en el día. Era una manera de torturarlo para que uno no pudiera descansar, y hacían cierto ruido, y eso ya era algo que tenía traumado a muchos de los presos, las llaves y llegar encapuchado y esas cosas. Y entonces teníamos que esperar un poco y darle pausa al culto, pero siempre estar atentos y no perdernos de esa bendición de Dios, que fue la única que nos llegó hasta donde nos llevó y nos sacó de esas mazamorras oscuras en las que estuvimos, y pues pudimos reencontrarnos nuevamente. Vos estuviste con don Eddie Montes, ¿verdad? Ese día cuando lo mataron, ¿cómo ocurrieron esos hechos? Recuerdo que el 14 de enero que soy trasladado al sistema penitenciario Jorge Navarro, una de las primeras personas que me saludó cuando llegué, ya que no me querían ingresar en Galería 16-1, donde se encontraba mi hermano y mi papá, pero hicieron una manera de protesta a todos los exreos que se encontraban ahí, y pude ingresar a la celda, Galería 16-1, y una de las personas que me saludó fue don Eddie Monte. En realidad en ese momento pues llegué un poco aturdido, llegué acompañado de muchachos de Masaya, de León, y la verdad pues yo no sabía que quiénes eran. Pero al pasar la tarde, don Eddie llegó y me dijo: hijo, te invito, me dice, a nuestra iglesia, el culto, me dice, hay que darle gracias a Dios. Aquí todos siempre estuvimos orando, me dice, porque salieras del Chipote, me dice, y te encontraras bien. Venís muy maltratado, me dice. Recuerdo que estaba súper más delgado de lo que estoy, apenas estoy en recuperación. Y asistí al culto y le platiqué un poco a ellos como parte de mi testimonio, lo que había vivido, y recuerdo que les conté de que había conocido a Lucía no por tele sino en persona, y que la había visto muy triste, pues porque en sus ojos se notaba aquella tristeza, y su rostro nunca lo había visto así. Pero sin embargo pues tuvo la bendición de Dios de poder escuchar su palabra, y creo que eso fue lo que la alentó a estar ahí y poder salir. Después, lo ocurrido el 16 de mayo, estábamos en Galería, cuando ya tenían varios días de que nos habían cortado la luz, el agua, la alimentación. Ese es un derecho que teníamos como ciudadanos y nos los habían quitado, y aún estando presos. Recuerdo de que mandaban a funcionarios a
a asar carnes emparrilladas y cosas de que en lo que yo había estado de estar preso desde enero ahí, no lo hacían. Era una manera de estarnos insultando, incomodar nuestra persona, ya que nosotros no teníamos alimentación ni agua. Entonces comenzaron a hacer carnes y comenzaron a decirnos cosas. Recuerdo de que se fueron, al día siguiente ingresaron funcionarios, entre ellos uno conocido como Mayorga, que es Dirección de Operaciones Tácticas del Sistema Penitenciario. Ingresó con un AK-47, se arrimó en dirección al portón que viene de máxima seguridad, de la 300, y comenzó a apuntar, ya que nosotros nos encontrábamos en un patio dentro del perímetro de seguridad, y comenzó a apuntar con un AK. Y entonces todo el mundo gritaba y le decía de que el gobierno en su momento se iba a ir y que no estuviera haciendo esas cosas, que él también tenía familia, hay que pensar en su familia. Pero sin embargo, pues eso no le bastó a los fanáticos del gobierno y empezaron a hacer detonaciones al aire y unas detonaciones en dirección a las celdas que pegaron en muchas esquinas, parte de la galería en la pared. Pues resulta de que don Eddie, cuando escucha todo eso, don Eddie estaba jugando ajedrez. Recuerdo que yo venía saliendo de galería cuando lo miré jugando ajedrez y un muchacho de Jinotega le dijo, don Eddie, le dice, no vaya, le dice, porque él en ese momento le dijo al señor, ya vengo, mis muchachos me necesitan. Y el juego pues quedó así, el juego nunca terminó. Y recogió unas piedras y le dice una persona de Jinotega, don Eddie, le dice, no se ponga, le dice, acá le dice, no podemos hacer nada, son balas los que ellos están tirando y nosotros acá no somos indefensos, solamente le dice, tenemos la bendición de Dios. Y recuerdo que él le dijo con estas palabras, ¿tenés miedo de morir? Le dice, si tengo que ofrendar mi vida para que ustedes sean libres, le dice, pues lo voy a hacer, le dice, yo iba a vivir lo que iba a vivir. Y recuerdo que él salió caminando porque en ese momento ya habían demasiados funcionarios, estaba la dirección táctica, también se encontraba la dirección de técnica canina. Y recuerdo de que don Eddie le decía a los funcionarios que por favor se bajaran de las torres, porque en cada torre habían entre 3 y 4 funcionarios con armas de alto calibre, PKM, AK-47, y Mayorga solo se reía y comenzó a hacer disparos más cerca. Y en ese momento pues todo el mundo comenzó a gritar y a pedirles de que se bajaran de las torres y que entregaran armas, de que ellos también eran nicaragüenses y que la lucha no era por nosotros, la lucha también consistía en ellos, en su familia, para que sus hijos no vivieran esta forma represiva que hemos vivido nosotros hasta la actualidad. Entonces venía un funcionario de que él no entendió palabras y él sí. Le hizo el disparo a don Eddie Montes,